Esta es la información para hoy en NX Noticias. Inversión para plantas termosolares en Baja California Sur. Arranca nuevo sistema de educación con bachillerato nacional. Inicia proceso judicial en Estados Unidos contra el Queenie. Muere otro periodista por bombardeos de Israel en Gaza. Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con nueva escudería. Muy buenas tardes, bienvenidos a NX Noticias. Comenzamos con la información porque Luz Helena González, la secretaria de Energía, anunció la instalación de 2 centrales de energía termosolar en Baja California Sur para reforzar el abasto de electricidad en esta zona de creciente demanda. Se van a invertir $800 millones en este proyecto que utilizará fuentes renovables y contribuye a la soberanía energética de México, así como a cumplir los compromisos de mitigación del cambio climático. En la vanguardia. Este proyecto marca un precedente único al ser el primero en su tipo en México y acelerar el cumplimiento de nuestras metas de transición energética que por ley establecimos que sería al menos el 35% al 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable. Y la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Plan Nacional de Cambio Climático se encuentra en proceso de actualización para definir los factores asociados a la emisión de gases de efecto invernadero, así como la reducción de emisiones contaminantes. Entonces se está actualizando el Programa Nacional o el Plan Nacional de Cambio Climático para poder definir ya con el análisis cuándo se va a cumplir la reducción de emisiones y qué medidas se están tomando. Esta tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública y el rector de la UNAM dieron inicio al ciclo escolar del Bachillerato Nacional. El nuevo sistema de educación no va a dejar a ningún estudiante sin un lugar en la preparatoria y además les va a otorgar doble certificación al momento de su graduación. Rodrigo Muñoz tiene los detalles. Muy buenas tardes, Kim, amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Bueno, pues este día la presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentaron el nuevo ciclo escolar del Bachillerato Nacional. ¿En qué consiste? Pues se trata de un nuevo sistema que, para empezar, otorgue un espacio asegurado para todas y todos los jóvenes mexicanos que puedan y quieran seguir sus estudios en el nivel medio superior. Recordemos que gracias a este nuevo esquema de educación de bachillerato, pues los jóvenes egresarán con 2 certificados, uno de bachillerato nacional que otorgará la Secretaría de Educación Pública y el otro que será un certificado de educación técnica y que esté avalado por algunas de las instituciones académicas más importantes del país, como por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México o también el Instituto Politécnico Nacional. Se trata de un nuevo esquema que considere a todas y todos los estudiantes por igual y que sobre todo dé prioridad a todos aquellos que antes eran rechazados en gobiernos anteriores y que el día de hoy van a tener una oportunidad y un lugar asegurado para seguir sus estudios camino a la educación superior. Este es el reporte que tengo hasta el momento. Volvemos con ustedes al estudio. Norma Piña, la ministra presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó su último informe de labores y con ello dio por concluida su gestión al frente del máximo tribunal del país. En su mensaje ante el Pleno subrayó que durante su administración el Poder Judicial Federal ejerció los recursos públicos con estricto apego a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, procedo a levantar esta última sesión de la integración de esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se levanta la sesión. En su primer acercamiento, consejeros del Instituto Nacional Electoral y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral alcanzaron un acuerdo previo a la redacción de la iniciativa. Luego de reunirse en la Secretaría de Gobernación, el órgano electoral puso sobre la mesa una lista de temas técnicos con los que prevén participar activamente en la conformación de la reforma. Y en Estados Unidos arrancó el proceso judicial en contra de Abigail González Valencia, el Queenie, uno de los cerebros financieros del cártel Jalisco Nueva Generación. Está acusado de crimen organizado, tráfico de cocaína, metanfetaminas y uso de armas de fuego. Durante la primera audiencia en una corte penal de Washington, D.C.,
Los fiscales revelaron documentos y comunicaciones interceptadas al líder criminal. El Queenie es cuñado del Mencho y forma parte del segundo grupo de prisioneros que entregó el gobierno de México el pasado 12 de agosto. Y la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos haya puesto en el mismo nivel a Genaro García Luna con los narcotraficantes El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Así lo dijo, ¿eh? Si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a 3 grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso? Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Hermosillo, Sonora, tras ser deportado de Estados Unidos y obtener libertad condicional. En redes sociales se difundió un video donde el hijo de la leyenda del boxeo entrena en el Coliseo Boxing Club Gallo Estrada con trabajo de fuerza, sombra y costal. Él enfrenta un proceso legal en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado. Mientras tanto, su padre, Julio César Chávez, insiste en defender su inocencia. Fue detenido Juan Manuel N., director jurídico del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, cuando el funcionario ingresara a México por un puerto fronterizo procedente de Arizona. Posteriormente fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Nogales. El gobierno municipal emitió un comunicado confirmando este aseguramiento, atribuyéndolo a asuntos personales y no a su cargo público. La autoridad correspondiente va a determinar las posibles sanciones. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, continúa la pesadilla para familias afectadas por el crematorio Plenitud. A 2 meses del hallazgo de 386 cuerpos dentro del inmueble, apenas se han logrado identificar a 53, de los cuales 44 ya fueron entregados a sus familiares. Y los casos de gusano barrenador en humanos ya llegaron a Yucatán y a Tabasco, con un caso en cada estado. Hasta el 15 de agosto solo se tenían 36 registros en Chiapas, 3 en Campeche, sumando 39 contagios, pero el pasado fin de semana la cifra aumentó a 41. Los nuevos pacientes son un hombre de 66 años, quien había sido operado recientemente del cráneo, y otro de 76 con Parkinson. Y vamos a las breves nacionales. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que este año sí habrá festividades en el estado por el grito de independencia. En el 2024 las fiestas patrias se suspendieron por la violencia del crimen organizado que prevalecía en la entidad. En la autopista Arco Norte, kilómetro 106 con dirección a Puebla, se registró un incendio de gran magnitud que consumió en su totalidad un tráiler, lo que produjo el cierre total de la carretera por varias horas. Hasta el momento no se han determinado las causas del incendio ni se reportan pérdidas humanas o lesionados. En el Hospital General Regional del IMSS El Marqués, en Querétaro, una mujer de 37 años fue intervenida exitosamente para retirarle un tumor ovárico de casi 23 kilos. La cirugía tardó cerca de 2 horas y el tumor extraído, que alcanzó tal volumen en solo un año, fue declarado benigno tras los análisis. Una camioneta conducida por un hombre en estado de ebriedad se impactó con un microbús de transporte público que terminó incrustado en el exterior de una casa en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la Ciudad de México. Ambos conductores fueron detenidos, mientras que 10 personas resultaron lesionadas y 3 requirieron su traslado a un hospital, entre ellas una niña de 5 años. En el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México, un sujeto fue aprehendido en flagrancia por extorsión cuando recibía 100,000 pesos a cambio de no dañar a su expatrón y su pareja sentimental. La Fiscalía General del Estado detuvo al ex trabajador de la víctima, mientras es buscado un segundo implicado que logró escapar durante el operativo. Y aumentaron a 6 las muertes de periodistas causadas por el ejército israelí. El deceso se suma a los 5 comunicadores caídos durante el bombardeo al hospital Nasser este fin de semana. El periodista del diario Al-Jad recibió un disparo mortal al sur de Gaza. Con esta muerte suman ya 246 comunicadores muertos en la ofensiva armada de Israel. Y Venezuela desplegó 15,000 efectivos en la frontera con Colombia con el fin de luchar en contra del narcotráfico. La movilización coincide con la acusación del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, entre otros, de pertenecer al cártel de los Soles. Y en medio de esta tensión con Venezuela, Donald Trump ordenó el despliegue de más buques de guerra al sur del Caribe para la próxima semana, así como parte de su iniciativa para frenar el flujo de drogas hacia su país. Entre los navíos están un crucero de misiles guiados y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear. El pasado 19 de agosto, Washington ordenó desplegar buques destructores con alrededor de 4,500 soldados en aguas cercanas a las costas venezolanas. Donald Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal por presunto fraude hipotecario. El propio Trump lo anunció
En una carta publicada en sus redes sociales, dijo que ha determinado que hay suficientes causas para retirarla de su puesto. El presidente puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed solo por una causa justificada como mala praxis o un comportamiento delictivo. Y al menos 15 incendios forestales continúan activos en las regiones españolas de Castilla, León, Asturias y Galicia. La ola de incendios que sacude el noroeste del país ha arrasado 400.000 hectáreas, la mayor superficie quemada desde 1994. Y en el momento que intentaba llenar su depósito de agua ocupado en el combate de los incendios forestales en Francia, un helicóptero de emergencia perdió el control y se estrelló en un lago de Finisterre. A pesar del fuerte impacto, el piloto y un bombero fueron rescatados con vida. Y de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo levantada por el INEGI durante el segundo trimestre del 2025, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8%, un aumento de medio punto porcentual respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el encuentro de gobernanza y de finanzas públicas sostenibles en la zona metropolitana del Valle de México, se planteó atender varios desafíos para fortalecer la sostenibilidad en la región y Eunice Cruz tiene los detalles. Amigos de NX Noticias, los saludo con gusto. Así es, la meta de este encuentro fue avanzar hacia la creación de un Parlamento Metropolitano como espacio permanente de coordinación en planeación territorial y hacienda pública que atienda desafíos comunes como la movilidad, la sostenibilidad ambiental, competitividad económica y reducción de desigualdades. El secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, Alejandro Encinas, mencionó que este encuentro fue pieza clave para garantizar que todos los proyectos en materia de infraestructura, equipamientos, servicios y programas de bienestar puedan articularse con una política fiscal única. Encinas comentó que el reto es que la política financiera se articule con las políticas públicas metropolitanas para que haya financiamiento y para ello debe haber mejor recaudación y orientación del gasto. Añadió que el Fondo Metropolitano funcionó en 2006, pero hubo un subejercicio que llevó a su desaparición, por lo que propuso que en una primera etapa se considere a zonas interestatales como es la zona de Puebla y Tlaxcala, Gómez Palacio y Torreón en la Laguna para que se pueda hacer un ejercicio eficaz que tenga resultados puntuales. Volvemos con ustedes. Los espectáculos con Aura Velati. Muchísimas gracias, Kim. Los saludo con mucho gusto y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce el 26 de agosto, pues ambos publicaron en Instagram fotos de la pedida con Kelce arrodillado y un anillo diseñado por Artifacts Fine Jewelry, acompañados del mensaje "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan". La publicación, compartida con sus más de 280 millones de seguidores, se volvió viral en minutos. En la Ciudad de México, Shakira regresa hoy con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. El estadio GNP de Iztacalco será sede de 4 conciertos consecutivos, 26, 27, 28 y 30 de agosto, sumando 12 fechas en la capital. A pesar de las lluvias pronosticadas, expertos aseguran que el espectáculo no se va a cancelar gracias a que el techo cubre los 13.800 metros cuadrados del recinto. Y cerramos con el ídolo mexicano Marco Antonio Solís el Buki, quien asistió con su esposa al concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas. Desde The Sphere compartió una foto con la legendaria boyband agradeciendo su hospitalidad y desatando la emoción de sus seguidores. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Vamos a los deportes con Gerardo Meléndez. Hola, ¿qué tal, Kim? Qué gusto saludarte. Fíjate que en los últimos años el boxeo ha sido escenario de un fenómeno inesperado, las peleas de exhibición entre influencers y pugilistas, ya sean profesionales o amateurs. La economía del espectáculo encontró en este formato un producto rentable capaz de atraer audiencias millonarias a través de plataformas por pago por evento. La mezcla de celebridades digitales y deportistas consagrados ha capturado la atención de un público que en muchos de los casos no seguía el boxeo tradicional. Para los boxeadores, la participación en estos duelos representa una oportunidad financiera única. Las bolsas ofrecidas superan en ocasiones lo que podrían generar tras años de recorrer carteleras convencionales. Así, figuras con carreras establecidas o en declive aceptan estos retos conscientes de la proyección mediática y un beneficio económico que implica. Sin embargo, el debate ético se mantiene abierto, pues con voces autorizadas como la de Julio César Chávez cuestionan la legitimidad de estos combates, argumentando en que desvirtúan la esencia del boxeo profesional. Teófimo López, por su parte, ha señalado que estas peleas son ganancias seguras, pero sin riesgo deportivo real. En mi opinión, estos eventos deben asumirse como lo que son: entretenimiento rentable.
y no que sustituyen al boxeo de alto nivel, pero así reflejan hacia dónde se mueve la industria, hacia la fusión entre deporte y el espectáculo. Esta es la información. Y muy buenas noticias nos trae Mario Domínguez en Motores al Límite. Muchas gracias, Kim. Finalmente se dio la noticia más esperada del año, el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 de la mano de la escudería nueva Cadillac. Checo es un valor muy importante para este equipo que comenzará con autos nuevos, todo nuevo, personal nuevo y con la información que tiene Checo después de haber corrido varias temporadas en el auto de Red Bull, el mejor auto de la parrilla, va a ayudar a acelerar el proceso de aprendizaje y de desarrollo del auto. El coequipero será Valtteri Bottas, el piloto que también manejó el mejor auto de la Fórmula 1 en su momento cuando corría para Mercedes. Los dos han sido subcampeones del mundo. Así que muy contentos por el regreso de Checo Pérez y desde NX Noticias y Motores al Límite le deseamos el mayor de los éxitos. Seguimos contigo, Kim. Hasta aquí la información, le esperamos mañana. Recuerde que en la noche Aura Velati tiene cierre de edición.